Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida si llegaron hasta aquí. En este video vamos a analizar el eje de casas 2.8 de la Carta Natal de Argentina, es decir, el eje de los recursos y la economía. Y le vamos a sumar el análisis de la Carta Natal del actual ministro de Economía, Luis Caputo, para ver qué áreas de la Carta de Argentina activa y cuál es la peculiaridad que este funcionario le aporta al eje de casas que mencionamos anteriormente. No tengo la hora de nacimiento de Caputo, por lo que solo podemos ver los aspectos planetarios y la posición de los planetas en los signos. Si alguien la tiene, por favor, y la quiere compartir en comentarios, será más que bienvenida. Pero bueno, creo que es más que suficiente para interpretar su impacto sobre la Carta Natal de Argentina respecto a la función pública que desempeña actualmente esta persona. Primero vamos a hacer un repaso de las cualidades que presenta la carta natal respecto a las casas 2.8, que como sabrán en astrología mundana es el eje de los recursos y la economía de un país. Y es un eje de casas complementaria. La casa 2 representa los valores del pueblo, la economía, los recursos materiales, la riqueza nacional, los ingresos y egresos, el estado de la economía, las actividades financieras de una nación. Mientras que la casa 8 simboliza las deudas públicas, el dinero ajeno, los acuerdos financieros o comerciales con otros países, los embargos, los préstamos, también las crisis y las transformaciones profundas, porque es la casa de Escorpio, es decir, tiene la regencia natural del signo de Escorpio. Rige el dinero que no es nuestro, como decíamos, los préstamos, las deudas, los intereses con otros países. Desde la astrología psicológica y personal, la casa 2 tiene que ver con los recursos y valores, no solo materiales, sino los valores que tengo, a los que adhiero, a qué le doy valor, con qué recursos cuento. Es regencia natural del signo de Tauro y si, por ejemplo, la casa 2 está en Géminis, voy a tener ese recurso disponible, es decir, la comunicación, el aprendizaje, los vínculos sociales. Entonces puede que me dedique a la docencia, al comercio o que tenga la habilidad, el recurso latente para hacerlo. Si tenemos que analizar temáticas que se relacionen con los recursos, el trabajo, la profesión, la vocación, incluso siempre vamos a mirar las casas de tierra, que son la casa 2, la casa 6, que tiene que ver con las rutinas, el trabajo cotidiano, y la casa 10, que tiene que ver con la profesión, cómo me muestra el mundo, la vocación incluso. En cambio, la casa 8 se la conoce popularmente como el área de las herencias, los recursos compartidos, el dinero de otros, más allá de ser el área que nos indica posibles crisis y transformaciones que tienen que ver con procesos de regeneración, de indagación en nuestras sombras, nuestros miedos, etc. Antes de seguir, hago un breve paréntesis. No sé si lo dije en anteriores videos, pero no está de más repasarlo. Las casas astrológicas son áreas o escenarios, los signos son cualidades que tiñen a esos escenarios y a los planetas presentes allí. Y estos últimos serían algo así como personajes que tienen determinadas funciones. En tanto que los aspectos astrológicos que realizan los planetas entre sí o con los ángulos de la carta, que pueden ser conjunción, cuadratura, sextil, oposición, trígono, son algo así como el guión de una película, es decir, la trama que la carta natal nos propone. Hay lugares donde esos personajes, los planetas, se sienten más cómodos, por ejemplo, una luna en Cáncer, que decimos que está en domicilio porque Cáncer es regencia natural de la luna, porque la luna rige naturalmente el signo de Cáncer, y otros lugares donde esos planetas se van a sentir más incómodos, porque esas funciones que representan se ven restringidas o limitadas. Por ejemplo, en este caso tenemos una luna en Capricornio, que decimos que está en exilio, porque está ubicada en el signo opuesto complementario al signo que rige naturalmente. Entonces, acá la cualidad capricorniana, que es austera, limitante, restringida, fría, seca, no conjuga muy bien con las funciones naturales que tiene la luna, que es nutricia, contenedora, reproductora, familiar, protectora, entre otras funciones que podemos asociar con la luna. Entonces vamos a decir que es un pueblo, la luna, que tiene como cualidades el sacrificio, la austeridad, donde todo cuesta trabajo, hay que sacrificarse, restringirse, donde se percibe esa sensación de soledad, de abandono,
respecto al gobernante muchas veces, porque si vemos está en oposición al Sol. Entonces acá hay una escisión, una tensión latente con esta oposición entre el pueblo y el gobernante. Y por eso creo que en la actualidad caló tan hondo este discurso de que hay que sacrificarse, hay que restringirse, esto de en vez de comer 3 veces al día, podés comer 2, como algunos comunicadores que hoy ocupan una función pública así lo anunciaron en diciembre del año pasado, porque para esta luna en Capricornio es algo familiar, una familiaridad que tiene que ver con el trabajo duro, con el sacrificio, con que hay que sacrificarse para llegar a la meta, ¿sí? Todas cualidades tan capricornianas con las cuales esa luna está teñida o responde en esta posición dentro de la carta natal de Argentina. Volvamos a la astrología mundana y al tema que nos ocupa en este video, que como dijimos es el análisis del eje de casas 2-8. En lo que respecta a la regencia de estas casas, vemos que la casa 2 cae en Escorpio, es decir, comienza la cúspide de esta casa en el signo de Escorpio, mientras que la casa 8 comienza en el signo de Tauro. Escorpio es el signo opuesto complementario a Tauro y este eje de signos se lo relaciona con transformar y reciclar los recursos materiales, la materia. Tenemos, como vemos acá, los ejes invertidos. Y esto me remite mucho a las polarizaciones que podemos encontrar en la carta natal de Argentina, comenzando por esta oposición de la que hablábamos recién entre el Sol y la Luna, tan importante en nuestra carta natal. Después vemos que el ascendente lo tenemos en Libra, que nos invita a acordar, mientras que la casa 7 o el descendente la tenemos en Aries. Es decir, las asociaciones, la rivalidad electoral siempre están teñidas de esta cualidad ariana, que es la agresión, la polarización, los vínculos, en términos de grieta, de conflicto. Y vemos que la casa 2 la tenemos en el signo de Escorpio, mientras que la casa 8, que es regencia natural del signo de Escorpio, la tenemos en el signo opuesto complementario, que es Tauro. La casa 2 en Escorpio me remite mucho a la historia de nuestro país en cuanto a los recursos, porque podemos decir que los recursos del país estuvieron basados en la extracción, la explotación, incluso el saqueo de los recursos naturales. Escorpio es una cualidad que invita a ir hacia lo profundo, se la vincula en astrología mundana con las reformas radicales por violencia, con la mortandad, con el aspecto agresivo del militarismo, también con las herencias, las donaciones. Y desde una perspectiva histórica, la incorporación de tierras para la producción agropecuaria respondió a una demanda en el exterior, en un proceso que se inició allá por mediados del siglo XIX, cuando la Argentina ingresó al mercado capitalista internacional como proveedor de materias primas y alimentos que eran demandados por los países industrializados. Un proceso a partir del cual se marginó, incluso se exterminó a los pueblos originarios que habitaban este territorio porque la tierra era el recurso básico para extraer esa riqueza que se demandaba en el mercado internacional. Por supuesto que Argentina en ese entonces era un país primario exportador, lejos estaba de ser una potencia económica, porque si tenemos en cuenta los cánones de la época, la grandeza de una nación se asociaba a la capacidad industrial de su economía. Estamos hablando de la segunda fase de la revolución industrial que se estaba desarrollando sobre todo en Inglaterra y en forma incipiente, aunque acelerada, en Estados Unidos. Y se había generado a nivel del comercio internacional una dinámica que se la conoce como la División Internacional del Trabajo, donde había países industrializados que demandaban materias primas para sus industrias y alimentos para alimentar a su población urbana, y países primario agrominero exportadores, es decir, que basaban su economía en la extracción de minerales o en la producción primaria, en este caso de alimentos o de algún recurso que el ambiente mismo de ese territorio permitiera explotar.
Entonces, la Argentina estaba muy lejos de ser en ese entonces una potencia a nivel internacional. Es decir, si hubiéramos sido una potencia mundial, deberíamos exportar productos industrializados en vez de productos primarios en aquella época. Sí, esto hago referencia un poco a los discursos que han circulado y que están circulando de, digamos, decir que la Argentina a fines del siglo XIX era una potencia. Bueno, si lo pensamos más detenidamente nos vamos a dar cuenta que no. ¿Que había riqueza en el país? Por supuesto, claro que sí, pero habría que analizar más detenidamente en manos de quién estaba y si esos recursos efectivamente se utilizaron para el desarrollo productivo del país, teniendo en cuenta los cánones de aquella época. Incluso la extracción de productos primarios es hasta el día de hoy la principal fuente de divisas o de ingresos que tiene el país. Tauro, por su parte, rige la agricultura, la tierra, todo lo que tiene que ver con los recursos naturales, también los bancos, la estabilidad, la rutina. Y si pensamos en este devenir histórico de nuestro país que mencionamos anteriormente, bueno, vamos a ver que la tierra fue un recurso clave a partir del cual se estructuró la economía nacional. Incluso la principal fuente de recursos del país son, hasta hoy en día, los productos primarios que se comercializan en el exterior. Es decir, la dependencia del dinero del exterior, casa 8. A su vez, el regente de esta casa, que es Venus, porque recordemos que Venus rige el signo de Tauro y rige el signo de Libra. Y en la carta natal de Argentina cobra una relevancia especial porque es el planeta regente del ascendente. Venus, como decíamos, está presente en la casa 9, que es el área vinculada con el extranjero, los tratados internacionales, es regente a su vez del ascendente, que tiene que ver con todo el país, todos los habitantes, y simboliza en astrología mundana las alianzas, el gasto público, los bienes materiales, el dinero fundamentalmente. Entonces podemos interpretar estos indicadores como un recurso, la agricultura, todo lo que tiene que ver con la tierra, el alimento, que se va al exterior y que en definitiva no es un recurso que quede íntegramente en el país, sino que se pone al servicio de otros, al servicio del dinero de otros, casa 8, con todos estos circuitos que mencionamos anteriormente. También el embargo de nuestros recursos naturales, que se usen como garantía para los préstamos y los embargos. También que la construcción de la infraestructura que necesitó la Argentina para estructurar su economía, por ejemplo, puertos, vías férreas, provengan de préstamos e inversiones, es decir, del dinero de otros, del dinero del exterior, porque quienes traen el ferrocarril a la Argentina y a los países latinoamericanos en general son los capitales ingleses fundamentalmente y, bueno, en segundo término, los franceses. Pero son esos capitales los que invierten en estos territorios para llevar a cabo esa infraestructura que permitía que se vinculara, por ejemplo, en el caso de Argentina, el puerto de Buenos Aires con las regiones productoras. Bien, perdón por el inciso histórico, pero bueno, no puedo dejar de vincular estas dos cuestiones en referencia a la astrología y la historia. Por otra parte, si vemos la casa 2, que como decíamos está en Escorpio, también nos podría indicar que el tema de la economía está expuesto a constantes crisis y transformaciones, como la cualidad escorpiana así nos sugiere. Y acá sumamos la presencia de los planetas en esta casa, que en este caso son Urano y Neptuno, y Urano nos estaría señalando situaciones inesperadas, cambios súbitos en el manejo de la economía, en los recursos en general. Urano, si vemos, rige la 5 porque es el planeta regente del signo de Acuario. Yo tomo el regente moderno. Y ahí nos podríamos preguntar si alguno de estos cambios súbitos, de estas crisis que estallan de forma inesperada en algunos momentos, pueden relacionarse con la especulación económica porque la casa 5 rige, entre otras cuestiones, como es el espectáculo, la cultura y el juego, la especulación económica, es decir, la bolsa de valores, porque tiene que ver con el juego en general. Entonces siempre tenemos que ver qué casa rige ese planeta porque nos va a aportar información extra. También está Neptuno, planeta que disuelve, que no tiene borde y que por eso mismo se lo asocia a la inflación. Está en la 2 y si vemos en mal aspecto con el regente de esa casa,
que en este caso, bueno, yo tomo también el regente moderno que es Plutón. Escorpio, como saben, tiene doble regencia. Plutón es el regente moderno y Marte es el regente antiguo. Uno diurno y uno nocturno también se lo suele conocer. Por ende, con todos estos contactos podemos sintetizar que las crisis en relación a la economía pueden llegar a ser recurrentes, que haya estallidos inflacionarios muy significativos, cambios en la moneda, son y van a ser característicos del devenir histórico de nuestro país. O sea que es un desafío que vamos a tener que enfrentar porque, diríamos, está impreso en el ADN de nuestra carta natal. Entonces, ahí nos preguntaríamos, ¿cómo hacemos para que esas crisis, que suelen ser recurrentes, no se repitan cíclicamente y no nos conduzcan siempre a tocar fondo para volver a renacer? Sí, muy en sintonía con esta casa 2 en Escorpio. También pensaba en los planes económicos de los sucesivos gobiernos que pareciera que vienen a destruir todo lo anterior para iniciar algo nuevo. Es decir, todo lo anterior está mal y por eso hay que reconstruir desde cero. Y ahí nuevamente la polarización que está tan presente en la carta natal. Bueno, en este caso con el signo de Escorpio, que tiene mucho esto de es blanco o es negro. Sí, no hay grises para el signo de Escorpio, entonces es todo o nada. Y al ser regente de la 2, bueno, lo asociaba particularmente con esos eh, planes económicos que vienen a tirar atrás todo lo anterior y volver a crear desde cero un modelo económico para los años sucesivos en la Argentina. Pero bueno, desde una perspectiva más propositiva, para que no nos quedemos con esta imagen, podríamos interpretar estas posiciones como la capacidad de generar recursos nuevos, innovadores, nuevas formas de producción, Urano, que tiendan a la igualdad, es decir, una economía que priorice lo humanitario, Neptuno. Tenemos ese recurso latente, es decir, una capacidad de desarrollo científico y educativo muy notable en la Argentina, recursos humanos muy preparados, personas que poseen mucho ingenio en cuanto a la creación de recursos. Entonces, bueno, se podría también pensar en aprovechar esos recursos no solo materiales, sino también humanos que tenemos y generar planes que sean mucho más inclusivos o que tengan este espíritu de una comunidad más horizontal como Acuario, bueno, en este caso Urano, así podría estar indicándonos. No obstante, si lo vemos en términos estrictamente ideológicos, es decir, en el tema de las ideas, Urano es el planeta que está relacionado con la derecha liberal, con el capitalismo y la globalización, y Neptuno con la izquierda y el socialismo. Así que miren qué desafío tan enorme, justo en la casa de la economía, de los recursos del país, dos ideologías contrapuestas en cuanto a cómo pensar ese sistema social y productivo, ¿sí?, a largo plazo. Así que bueno, ese también es como un desafío a tener en cuenta en esta carta natal. La llave ahí creo que está en el ascendente, que nos invita a acordar, a armonizar, a no irnos hacia los extremos, quizás salirnos de los enfrentamientos que nos propone la Casa 7 en Aries, esto de la grieta, los enfrentamientos, sobre todo se ve en la contienda electoral, que la Casa 7 tiene que ver con eso, salir un poco de ideologías contrapuestas y crear un proyecto que sea, bueno, más inclusivo, más humanitario. Pero bueno, pido disculpas porque ya en este punto creo que estoy forzando la interpretación de la carta. Simplemente quería mencionar esta visión más propositiva porque, digamos, está como recurso latente en esta casa 2 de la carta natal de Argentina. Una atención particular nos merece el eje nodal. Como vemos, tenemos un nodo sur en la casa 2, que es lo conocido, el punto de inercia, también es un indicador de pérdidas, y el nodo norte en la casa 8. Y se dice habitualmente que el aprendizaje del eje nodal es ir hacia el nodo norte, pero sería algo así como encontrar un equilibrio entre ambos puntos. Recordemos que siempre vamos a ver a este eje en un aspecto de oposición, porque siempre se mueven en oposición, y no son planetas ni luminarias como el Sol y la Luna, sino que son puntos matemáticos. Por lo tanto, no emiten energía, son como puntos de inercia. Y los nodos nos señalan el camino, el rumbo, tienen como esa cualidad destinal,
Entonces decíamos que tenemos un nodo sur en la casa 2, que como dijimos la casa 2 representa el dinero propio, los recursos, la estabilidad financiera, y un nodo norte en la casa 8, que es la casa de las crisis, el dinero ajeno, los préstamos, las deudas. Esto nos señala que la seguridad financiera, en este caso, va a estar expuesta a situaciones de crisis recurrentes, sobre todo teniendo en cuenta que la casa 2 está en Escorpio y bueno, y que su regente es Plutón. Pareciera ser que no hay seguridad financiera que perdure en el tiempo y el aprendizaje puede ser fluir con integrar el riesgo, la vulnerabilidad, la posibilidad de pérdidas en tema de recursos, porque los nodos están precisamente en la casa 2 y la casa 8, que es el eje de los recursos. Entonces, teniendo este eje nodal por destino, la pregunta es si podrá alguien cumplir esa promesa de estabilizar la economía, porque tenemos una casa 2 bastante complicada, como vimos recién, y un eje nodal que nos señala ahí como un punto de atención en este eje de casas o en estas áreas que estas casas nos estarían indicando. Y curiosamente, el actual presidente Milei, que es economista, tiene de natal esta misma posición nodal. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, coloca sus nodos sobre este mismo eje en la Carta de Argentina. Un nodo sur por aquí y un nodo norte por aquí. También estuve investigando y dentro de los ministros de Economía, al menos de los últimos ministros de Economía, quien también colocaba sus nodos sobre este eje es Domingo Cavallo, que ponía el nodo sur en la casa 2 en conjunción con el Neptuno natal de Argentina y su nodo norte en oposición a este Neptuno natal en conjunción también o muy cerquita del nodo norte de Argentina, pero sobre este mismo eje de casas. En el caso de Cavallo tenía un nodo norte en conjunción con Urano, más allá de que su luna en Aries, que estaba por acá, conjuntaba a la casa 7 y se oponía al ascendente de la Argentina. Y bueno, y esto es básicamente lo que motivó el presente video. Analizar primero el eje de casas en la casa de Argentina y bueno, después remitirme a el análisis de la carta de Caputo y la sinastría con la carta de Argentina. Pero bueno, sumo también esto que decía de la presencia del mismo eje nodal en la carta natal del actual presidente de Argentina. Bueno, y acá les muestro la carta natal de Milei, que como decíamos tiene un nodo sur en la casa 2 y un nodo norte en la casa 8. Bueno, no lo analizaría tanto por signo porque si rectificamos esta carta natal, posiblemente la posición de esos nodos pueda llegar a variar. ¿Qué podemos decir a nivel personal de esta posición? Bueno, estuve investigando, les voy a comentar un poco la información que encontré sobre las personas que tienen este eje nodal en estas mismas casas. Entonces, estas personas suelen tener una postura muy arraigada en cuanto a la posesión de los recursos materiales, porque tienen una sensación constante de que nada es suficiente y de que en algún momento van a perder todo aquello que lograron construir a nivel material. También puede indicar una persona que se aferra a valores poco honestos, como la codicia, la envidia respecto a lo que otros tienen, los celos, la posesividad, sentir que tienen derecho a tener, a poseer, pero son valores que tienen que dejar atrás en un proceso de regeneración y de transformación. Es decir, hay acá un desafío para el ego en relación a lo que tiene que ver con la generación de los recursos materiales para poder empoderarse y concentrarse más en su poder personal más allá de las posesiones materiales que tienen. Sería algo así como elevar el espíritu sobre la materia, cultivar el desapego, la humildad, poner sus recursos desinteresadamente al servicio de otros, integrar la pérdida, la vulnerabilidad, a entender que nada es seguro, sino que estamos expuestos a crisis permanentes, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de recursos, con la posición del nodo sur acá o la posición del eje nodal en estas casas. ¿Sí? Recordemos que el nodo sur tiene que ver con lo que es conocido. Es un punto de inercia que me lleva a quedarme ahí. Se lo relacionan en algunas perspectivas
de la astrología con la cuestión de las vidas pasadas. No es algo que yo adhiera, digamos, en la interpretación astrológica, pero bueno, lo menciono porque lo pueden encontrar también en relación a eso. Es lo que traigo de vidas pasadas y lo que tengo que incorporar en esta existencia. Acá yo lo analizaría desde otra perspectiva en cuanto a que el nodo sur es lo que traigo conocido, lo que tengo, digamos, más conocido, más a mano y lo que me lleva como punto de inercia a quedarme ahí. También podemos decir que son personas que tienen un talento especial para administrar los recursos de otros, porque al tener el nodo norte en la 8, significa que el dinero viene de otras personas, de préstamos, de herencias, y ahí el aprendizaje podría ser saber administrar ese dinero y no gastarlo de una mala manera, es decir, en placeres, vicios, lujos innecesarios. Entonces, posiblemente la vida de las personas que tengan este eje nodal en estas casas va a conducirlos a situaciones donde se vean limitados en cuanto a los recursos, circunstancias de pérdida de los mismos, porque precisamente tienen que ir hacia el nodo norte o encontrar un equilibrio entre ambos polos, es decir, contar con los recursos de otros, fluir con las posibles pérdidas, porque pareciera existir una sensación de carencia permanente, de que todo me lo van a sacar. Y cuando analizaba el significado de este eje nodal a nivel de la astrología personal, se me vino muy a la cabeza uno de los primeros eslogans que difundió Milei al momento de asumir, y creo que hasta el día de hoy, esto de que no hay plata. O sea, hay que retener, gastar lo menos posible, pero bueno, ahí habría que preguntarse a costa de qué. Bueno, entonces, es decir, que a nivel personal el actual presidente comparte el mismo eje nodal que la Argentina y tiene como desafío personal integrar lo que este eje propone como aprendizaje. Como candidato basó su campaña electoral en estabilizar la economía y controlar la inflación. Entonces veremos si puede hacerlo también, ojalá que sí, por el bien de todos y todas. Pero si miramos un poco los indicadores que refieren a recursos y economía en su propia carta natal, bueno, hay que señalar que algunos están mal aspectados, como por ejemplo esta Venus que está retrógrada en oposición a Saturno, un planeta que en la carta natal de Milei cobra, como la luna, una significación especial porque si vemos no tiene regencia en la carta porque el signo de Cáncer, que lo tengo por acá, está interceptado y el signo de Capricornio también. Entonces habíamos hablado que la luna de Milei posiblemente se exprese de una forma mucho más visible porque precisamente no tiene regencia en la carta. Puede ser esa expresión o puede ser que directamente no se exprese. O sea, los planetas que no tienen regencia en la carta natal puede ser o que se proyecten o que se expresen de una forma más exagerada. También habíamos dicho que tiene muchísimo aire en su carta natal y muy poquita tierra, es decir, que son ideas, planes que tiene muy en la mente, pero el interrogante es ver si va a poder materializarlas o cómo va a llevarlas a cabo, porque precisamente ese es el desafío. Una persona que tiene en el balance de elemento este elemento carente. Entonces, ¿cómo va a llevar a cabo su proyecto sin frustrarse en el intento? Porque si vemos también, tiene las casas de tierra, que son la 2, la 6 y la 10 fundamentalmente, que es su rol social, su rol público, su profesión, cómo se muestra el mundo, en signos de fuego. Entonces, necesita en su profesión la competencia, tener desafíos constantes, ser protagonista, mandar a los demás, hacer las cosas rápido también, porque la cualidad del fuego y fundamentalmente la de Aries tiene como eso de, bueno, ir para adelante, ir rápido, la rapidez, tener que hacer las cosas rápidos, cierta ansiedad también, es decir, actividades que busquen un reconocimiento individual, ser protagonista, actuar rápido. El fuego, si no tiene estructura, sostén, puede caer fácilmente en la frustración. O sea, iniciar algo, frustrarme en el intento porque no se logró, entonces tiene como esa dinámica también muy presente o que tenemos que tener en cuenta también cuando vemos, en este caso, las casas de tierra vinculadas también con el fuego. No sé si se entendió lo que quise decir, pero bueno, el fuego es un elemento que si no tiene estructura y no tiene sostén,
puede caer fácilmente en la frustración. Y si al fuego no le ponemos, por ejemplo, aire, que es el pensamiento, el incentivo, la planificación, la tierra también, esta capacidad de concreción, se agota fácilmente, porque es como que enciende un fósforo y ese fuego enseguida se apagó, si es que no tiene ese sostén constante. Y curiosamente, en la carta de asunción presidencial le tocó un eje nodal invertido, un nodo sur en la 8 y un nodo norte en la casa 2. Es decir, que el aprendizaje, en este caso en su rol público y rol social como mandatario, es valorar el trabajo propio y el trabajo de otros, los recursos, las necesidades básicas de los habitantes del país, crear una nueva escala de valores, entender el dinero y los recursos de otra manera, no solo para acumularnos y para el enriquecimiento personal, sino también para trascender eso del apego. ¿Sí? Valorar el esfuerzo. El nodo sur en la casa 8 nos habla de una dependencia material y psicológica que el país tiene que trascender. Entonces, bueno, fíjense qué desafío tan interesante le tocó a esta nueva gestión. Bien, me quedó un poquito largo este video, así que voy a cortarlo acá y voy a hacer otro con el análisis de la carta natal de Caputo, que se las muestro acá en pantalla. Como decía, no tengo la hora de nacimiento, por lo que esta es una carta en reposo. Al no tener la hora de nacimiento, no tenemos el ascendente y por ende la distribución de las casas en el mandala tampoco lo tenemos. Pero bueno, me parece más que suficiente, más que relevante analizar la posición de los planetas en los signos y los aspectos que hacen entre sí, para después centrarnos en lo que es la sinastría entre Caputo y la carta natal de Argentina. Así que bueno, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Saben que si tienen algún comentario, yo encantada de leerlos, de leerlas, así que pueden dejarlos acá abajo y nos vemos la próxima. Bye.